El hijo del millonario ve una niña devolver la leche en la caja. Lo que hace después, el precio de la vergüenza, fondos insuficientes. El grito de la cajera rompió el murmullo habitual del supermercado como un cristal estrellándose contra el suelo. No fue un aviso discreto, fue una sentencia pública, lanzada con ese tono ácido de quien disfruta tener un pequeño poder sobre la desgracia ajena. Valentina sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Sus manos, pequeñas y agrietadas por el frío de las calles, temblaban visiblemente sobre el mostrador de metal. Aferraba esa lata de leche en polvo como si fuera el único salvavidas en medio de un océano de tormenta. No era para ella. Su estómago rugía. Sí, llevaba 2 días engañando al hambre con agua de los grifos públicos, pero esa leche no era para ella. Era para la única persona que le quedaba en el mundo. «Por favor, señorita», susurró Valentina con la voz quebrada, sin atreverse a levantar la vista. Sus ojos estaban fijos en sus propias zapatillas, desgastadas y abiertas en la punta, por donde asomaba la miseria. «Inténtelo una vez más. Quizás la máquina falló. Solo necesito esta lata, solo una». La cajera, una mujer de rostro amargo que parecía haber perdido la paciencia hacía una década, resopló con fuerza, haciendo un gesto teatral para que todos en la fila notaran su molestia. «Niña, he pasado esta tarjeta mugrienta 3 veces. No hay dinero. 0. Nada. ¿Entiendes o te lo explico con dibujos?» La mujer golpeó la tarjeta contra el mostrador. «Estás deteniendo la fila. Hay gente importante esperando, gente que sí puede pagar». Detrás de Valentina, el mundo parecía haberse detenido. El aire se volvió pesado, asfixiante. Podía sentir las miradas clavadas en su espalda. No eran miradas de compasión, eran miradas de juicio. La sociedad no perdona la pobreza cuando ésta interrumpe su prisa. Justo detrás de ella, la figura imponente de Rodrigo se alzaba como una torre de impaciencia. Rodrigo no estaba acostumbrado a esperar. Su vida estaba cronometrada por reuniones, cierres de bolsa y decisiones de millones de dólares. Estar parado en una fila de supermercado era, para él, una anomalía, un fallo en su sistema perfecto. Lo hacía solo porque era su fin de semana con Julián y su exesposa le había exigido que hiciera cosas normales con el niño. «Increíble», masculló Rodrigo mirando su reloj de muñeca, ignorando por completo el drama humano que ocurría a 1 metro de él. Solo veía un obstáculo sucio. «Julián, no te separes, no toques nada. Este lugar está lleno de gente descuidada». Pero Julián, con sus 7 años y su uniforme escolar impecable, no estaba mirando el reloj de su padre. Tampoco estaba mirando su teléfono. Sus ojos grandes y observadores estaban fijos en la niña frente a ellos. Julián veía lo que su padre se negaba a ver. Veía que la ropa de la niña le quedaba 3 tallas más grande, como si hubiera encogido dentro de ella. Veía que su cabello estaba enmarañado, no por rebeldía, sino por falta de un espejo y un peine. Pero sobre todo, veía cómo los hombros de ella se sacudían levemente en un llanto silencioso que intentaba reprimir con todas sus fuerzas. «Papá», dijo Julián, tirando suavemente de la manga del saco perfecto de Rodrigo. «Ahora no, Julián. Estoy intentando ver cuánto más va a tardar este espectáculo», respondió Rodrigo, con la vista clavada en la nuca de la niña, con una mezcla de asco y aburrimiento. «Oye tú, la de la caja». Alzó la voz Rodrigo, su tono autoritario resonó por encima del zumbido de los refrigeradores. «¿Cuál es el problema? Si la niña no tiene dinero, sácala. Tengo prisa. Mi tiempo cuesta más que todo lo que hay en este pasillo». El comentario de Rodrigo fue como una bofetada. Valentina se encogió aún más. Quería desaparecer. Quería fundirse con el suelo y dejar de existir. La humillación ardía más que el hambre. La cajera, sintiéndose respaldada por el hombre de traje, sonrió con malicia. «¿Ya escuchaste al señor, niña? Largo». La cajera estiró la mano y arrancó la lata de leche de los dedos de Valentina. Fue un movimiento brusco, violento. «No». El grito escapó de la garganta de Valentina por instinto. Trató de retener la lata, sus dedos blancos por la fuerza que ejercía. «Por favor, es medicina, es para... la necesito. Prometo traer el dinero luego». «Suéltala», ladró la cajera tirando con fuerza. La lata se soltó de las manos de Valentina. El sonido metálico de la lata golpeando el mostrador y luego siendo arrojada con desdén a una caja de devoluciones bajo la mesa resonó como un disparo.
Valentina se quedó con las manos vacías, suspendidas en el aire, como si aún sostuviera la esperanza que le acababan de arrebatar. Fue en ese instante, en ese segundo de silencio absoluto, donde solo se escuchaba la respiración agitada de la niña, que Julián hizo algo que rompió el esquema. El niño soltó la mano de su padre, dio un paso al frente, invadiendo el espacio personal de la niña, y levantó su brazo derecho. Con un dedo firme, señaló directamente a la cara de Valentina. La imagen se congeló. Rodrigo miró a su hijo, esperando que el niño, educado en los mejores colegios privados, hiciera algún comentario sobre la higiene de la chica o se burlara de ella, tal como él le había enseñado implícitamente con su ejemplo. La cajera esperó el insulto final. Valentina cerró los ojos, preparándose para el golpe final de la burla. Pero el silencio se alargó, cargado de una tensión eléctrica que erizaba la piel. La ceguera del ego. Rodrigo observó la escena con una ceja levantada. En su mente la ecuación era simple. Su hijo estaba a punto de darle una lección a esa vagabunda sobre el lugar que le correspondía en el mundo. Rodrigo sonrió con arrogancia. Bien hecho, hijo. Marca la diferencia. Que sepa que no pertenecemos al mismo universo. Para Rodrigo, la pobreza no era una circunstancia, era una elección. O peor aún, una enfermedad contagiosa. Había pasado los últimos 20 años construyendo una muralla de dinero alrededor de su corazón para olvidar de dónde venía. Ver a esa niña sucia le provocaba una reacción física de repulsión, como si la mera visión de sus harapos pudiera manchar su inmaculado traje italiano. «Julián, eso es», dijo Rodrigo, con una voz que pretendía ser pedagógica pero sonaba cruel. «Dile que se mueva, dile que la gente exitosa no tiene todo el día para verla llorar sobre leche derramada». Pero Julián no bajó el dedo, y su rostro no mostraba burla. Mostraba una confusión dolorosa, esa que solo sienten los niños cuando se dan cuenta de que el mundo de los adultos está roto. «Papá», dijo Julián de nuevo, sin dejar de señalar a Valentina, pero esta vez girando la cabeza hacia su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué ella está temblando? La pregunta desarmó el aire de superioridad de Rodrigo por un segundo, pero su coraza era demasiado gruesa. «Porque tiene frío, o hambre, o miedo. Qué sé yo, Julián, no es nuestro problema», respondió Rodrigo chasqueando los dedos. «Deja de señalar, es de mala educación. Vuelve aquí. Vamos a otra caja. No voy a respirar este aire ni un segundo más». Rodrigo intentó agarrar a Julián del hombro para arrastrarlo lejos, pero el niño se plantó firme en el suelo, con una fuerza inusual para su edad. «¡No!», gritó Julián, zafándose de la mano de su padre. El grito del niño hizo que varios clientes de las filas contiguas se giraran. Rodrigo sintió el calor subirle al cuello. Odiaba los escándalos. Odiaba perder el control. «Julián, no me obligues a...», amenazó Rodrigo bajando la voz, con los dientes apretados. «Ella no está comprando dulces, papá», interrumpió Julián, su voz ganando fuerza, vibrando con una indignación pura. «Tú me dijiste que la gente pobre gasta su dinero en vicios, me dijiste que son vagos, pero ella solo quiere leche». Valentina abrió los ojos, miró al niño rico, al niño que olía a perfume caro y jabón, y vio algo que no había visto en meses: humanidad. «Mira sus zapatos, papá», insistió Julián, señalando ahora hacia los pies de Valentina. «Tienen agujeros y está devolviendo la leche. No está robando, la está devolviendo». La cajera, sintiendo que perdía el control de su propia caja, intervino con voz chillona. «Oiga, señor, controle a su hijo. Esta mocosa es una estafadora de primera. Siempre vienen con la cara larga a pedir clemencia. Si le das un dedo, te toman el brazo. Llévese al niño antes de que le pegue los piojos». Esas palabras actuaron como un detonante en Rodrigo. No por compasión hacia la niña, sino por la confirmación de sus propios prejuicios. La cajera tenía razón. Era una trampa emocional. Esa gente siempre manipulaba. Rodrigo dio un paso largo y se interpuso entre Julián y Valentina, usando su cuerpo como un escudo. Miró a la niña desde su altura, con una frialdad que podría congelar el infierno. «Escúchame bien», le dijo Rodrigo directamente a Valentina sin gritar, pero con un tono cortante como un bisturí. «No sé qué juego estás jugando para impresionar a mi hijo, pero conmigo no funciona. Toma tus cosas, si es que tienes alguna, y lárgate. Estás molestando, estás ensuciando la vista». Valentina levantó la barbilla.
A pesar de la mugre en su cara, a pesar del hambre que le devoraba las entrañas, había una dignidad antigua en sus ojos oscuros, una dignidad que Rodrigo había olvidado que existía. «No estoy jugando, señor», dijo ella con una voz tan suave que Rodrigo tuvo que inclinarse levemente para oírla. «Y no quiero su dinero, solo quería que mi abuela no muriera hoy». La frase quedó colgando en el aire. «¿Tu abuela?». Rodrigo soltó una risa seca, incrédula. «Por favor, el cuento de la abuela enferma. ¿Qué sigue? ¿Tienes un perro cojo? ¿Un hermano ciego? Ahórrate el guión de telenovela». Rodrigo se giró hacia la cajera, sacando su billetera de cuero negro. Extrajo una tarjeta platino que brilló bajo las luces fluorescentes. «Cobre mis cosas, y rápido, y por el amor de Dios. Llame a seguridad para que saquen la basura del pasillo». La palabra basura golpeó a Valentina más fuerte que cualquier puño. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla sucia, dejando un surco limpio en su piel. Ella asintió lentamente aceptando la derrota, aceptando que en ese mundo tener razón no importaba si no tenías saldo en el banco. Valentina se dio la vuelta para irse, arrastrando los pies. Pero Julián no había terminado. El niño metió la mano en el bolsillo de su pantalón beige. Buscó con desesperación. Sus dedos se cerraron alrededor de algo metálico y frío. No era mucho. No era una tarjeta de crédito ilimitada. Era algo mucho más valioso para él. «¡Espera!», gritó Julián. Valentina se detuvo, pero no se giró. No quería que la vieran llorar más. Julián corrió hacia el mostrador, esquivando la mano de su padre que intentaba detenerlo nuevamente. Llegó frente a la cajera y con un golpe seco puso un objeto sobre la cinta transportadora. No era una moneda cualquiera, era una moneda de plata antigua, grande y pesada. Una moneda de colección que el abuelo de Julián, el padre de Rodrigo, le había regalado antes de morir, diciéndole: «Esta es tu moneda de la suerte, campeón. Úsala solo cuando realmente importe. Úsala para salvar algo que ames». «¿Alcanza con esto?», preguntó Julián, mirando a la cajera a los ojos, desafiante. «Es plata de verdad. Mi abuelo dijo que vale mucho. Cobre la leche. Cobre todo lo que ella quiera». Rodrigo se quedó petrificado. Reconoció la moneda al instante. Era la única herencia emocional que su propio padre había dejado al niño. Rodrigo había intentado comprársela a Julián 1000 veces para guardarla en una caja fuerte, pero el niño nunca la soltaba. Y ahora la estaba entregando por una desconocida, por una nadie. «Julián, ¿qué haces?». La voz de Rodrigo salió estrangulada, irreconocible. La furia y la incredulidad luchaban en su garganta. «Lo que tú no haces, papá», respondió el niño sin mirarlo. «Comprar justicia». La cajera miró la moneda con codicia. Luego miró a Rodrigo buscando aprobación para tomarla. Rodrigo sintió que el suelo se movía. Su hijo lo estaba humillando. Su hijo estaba rompiendo las reglas del juego. La rabia de Rodrigo estalló. No podía permitir que esa niña manipulara a su hijo hasta ese punto. Se abalanzó hacia el mostrador para recuperar la moneda, empujando a Valentina, que se había acercado tímidamente al ver el gesto del niño. «Ni se te ocurra tocar eso», rugió Rodrigo manoteando el aire. Su mano, grande y pesada, golpeó accidentalmente el brazo de Valentina al intentar apartarla. El golpe no fue fuerte, pero fue suficiente para desestabilizar a la niña frágil. Valentina tropezó y cayó de rodillas. Al caer, su manga desgastada se enganchó en el borde del mostrador y se rasgó. Algo cayó de su muñeca. No era un reloj, no era una joya, era una pulsera. Una simple pulsera tejida a mano con hilo rojo, viejo y descolorido, con un patrón de nudos muy específico. Un patrón que trenzaba 3 hilos en uno, terminando en un pequeño nudo en forma de infinito. La pulsera aterrizó justo al lado de los zapatos de cuero italiano de Rodrigo. El mundo se detuvo. El ruido del supermercado desapareció. Rodrigo miró hacia abajo, furioso, listo para gritarle a la niña que se levantara. Pero entonces vio la pulsera y su corazón dejó de latir. Su respiración se cortó en seco. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, perdiendo todo rastro de arrogancia, reemplazados por un terror absoluto. No podía ser. Era imposible. Esa pulsera, ese tejido, ese nudo específico al final. Solo había una persona en el mundo que sabía hacer ese nudo. Una mujer que él había dejado atrás hacía 30 años. Una mujer que le había prometido que ese nudo lo mantendría unido a su destino, sin importar cuán lejos corriera.
Rodrigo cayó de rodillas, no por humildad, sino porque sus piernas simplemente dejaron de responderle. Su mano, temblorosa, se estiró hacia el suelo sucio del supermercado para tocar el hilo rojo. ¿De dónde sacaste esto?, susurró Rodrigo, su voz rota, mirando a Valentina con ojos que ya no veían a una vagabunda, sino a un fantasma. El hilo rojo del destino. El tiempo, ese concepto que Rodrigo creía controlar con sus relojes suizos y sus agendas milimétricas, se desintegró por completo. De rodillas en el suelo sucio del supermercado, rodeado de miradas curiosas y murmullos de desaprobación, el millonario no era más que un niño asustado, atrapado en el cuerpo de un adulto. Sus dedos rozaron el tejido áspero de la pulsera. No era un simple adorno, era un mapa hacia un pasado que él había enterrado bajo capas de cemento, éxito y olvido. Ese nudo trenzado de 3 cabos que terminaba en un infinito imperfecto, era la firma de una sola mujer en el mundo. Un hilo para ti, uno para mí y uno para Dios, para que nunca nos suelte. Solía decirle ella mientras trenzaba bajo la luz de una vela en aquella casa de lámina donde la lluvia sonaba como tambores de guerra. Es mía. La voz de Valentina rompió el trance de Rodrigo. Fue un grito ahogado, lleno de pánico. La niña, viendo a ese gigante de traje arrodillado frente a ella, interpretó su silencio como una amenaza mayor. En su mundo, cuando un adulto se callaba y te miraba fijamente, el golpe que seguía solía ser el más duro. Con un movimiento rápido, nacido del instinto de supervivencia de quien ha tenido que defender cada migaja de pan, Valentina se lanzó al suelo. Sus manos pequeñas y sucias arañaron el piso, arrebatando la pulsera de los dedos temblorosos de Rodrigo. «No me la quite, es lo único que tengo», chilló ella, retrocediendo a gatas, con los ojos desorbitados por el terror. Rodrigo parpadeó, volviendo a la realidad de golpe, pero la realidad ya no era la misma. El supermercado brillante, con sus luces blancas y sus productos perfectamente alineados, le parecía ahora un escenario falso, una carcasa vacía. «No, espera», balbuceó Rodrigo, intentando levantarse, pero sus piernas pesaban como plomo. «¿Quién te dio eso? Dímelo. ¿Quién te la hizo?» Su tono no fue suave. No sabía ser suave. La desesperación hizo que su voz sonara como un rugido, exigente y autoritario. Valentina no esperó a escuchar más. El miedo le inyectó adrenalina pura en las venas. Se puso de pie de un salto, dejando la lata de leche tirada, dejando la moneda de plata de Julián en la cinta, dejando atrás cualquier esperanza de comida. Solo le importaba proteger la pulsera. «Déjeme en paz», gritó, y echó a correr. Salió disparada hacia la salida automática, sus zapatillas rotas, golpeando el piso encerado con un ritmo frenético. «¡Oye! ¡Vuelve aquí!», gritó la cajera, más preocupada por el escándalo que por la niña. «¡Seguridad! ¡Se escapa la ratera!». Esa palabra, ratera, terminó de romper algo dentro de Rodrigo. Se puso de pie tambaleándose como si estuviera borracho de conmoción. Miró a la cajera, esa mujer que minutos antes le había parecido una aliada en la eficiencia, y ahora le parecía un monstruo grotesco pintado de maquillaje barato. «Cállese», gruñó Rodrigo con una intensidad que hizo que la mujer retrocediera y tragara saliva. «No se atreva a llamarla así». Rodrigo miró a Julián. El niño estaba pálido, con la boca abierta, mirando hacia donde había huido la niña. «Papá». «Ella se fue», susurró Julián con la voz quebrada. «Se fue sin la leche». «No por mucho tiempo», dijo Rodrigo. Una determinación feroz le endureció el rostro. No era la determinación de cerrar un negocio, era la urgencia vital de quien necesita aire para respirar. Rodrigo giró sobre sus talones, ignorando el carrito lleno de vinos caros y quesos importados. Ignoró su tarjeta de crédito platino que seguía en la máquina. «¡Señor! ¡Su tarjeta! ¡Su compra!», gritó la cajera, agitando el plástico en el aire. «Quédesela», bramó Rodrigo sin volverse, agarrando la mano de Julián con fuerza. «Cobre todo, cobre el triple si quiere, pero no me haga perder un segundo más». Rodrigo arrastró a su hijo hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron y el calor húmedo de la calle los golpeó en la cara. El ruido del tráfico, las bocinas, el caos de la ciudad, todo parecía amplificado. «¿La ves?», preguntó Rodrigo escaneando la multitud con desesperación. Sus ojos azules, habitualmente fríos y calculadores, buscaban frenéticamente entre la gente.
entre los autos, entre los colores grises de la acera. «Allí», señaló Julián. A unos 50 metros, una pequeña figura con ropa demasiado grande doblaba la esquina, corriendo con una cojera leve pero rápida. Iba hacia la zona que Rodrigo evitaba siempre, la zona donde el asfalto se agrietaba y las luces de la ciudad no llegaban. «Vamos», dijo Rodrigo. Y por primera vez en años, Rodrigo corrió. No corrió en una caminadora de gimnasio con aire acondicionado. Corrió sobre el cemento caliente, con sus zapatos de suela de cuero resbalando, sintiendo el sudor empapar su camisa de $1000 en cuestión de segundos. No corría detrás de una niña. Corría detrás de un fantasma que creía muerto hacía 30 años. Corría detrás de la posibilidad, aterradora y maravillosa, de que su memoria le estuviera jugando una mala pasada, o peor aún, de que no lo estuviera haciendo. ¿Dónde termina el asfalto? La persecución los llevó lejos de la avenida principal, lejos de los escaparates brillantes y los cafés de moda. Cruzaron una línea invisible que divide todas las grandes ciudades, la frontera entre los que tienen y los que sobreviven. El aire cambió. Ya no olía a pan recién horneado y gasolina quemada. Ahora olía a humedad estancada, a basura acumulada y a desesperanza. Rodrigo jadeaba. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado. Julián, a su lado, corría con una resistencia admirable, impulsado por una misión que entendía mejor que su padre: ayudar. «¡Papá, espera!», gritó Julián, señalando hacia un callejón estrecho entre dos edificios abandonados. «Se metió ahí. La vi». Rodrigo se detuvo un segundo, apoyando las manos en las rodillas para recuperar el aliento. Miró el callejón. Era un agujero oscuro, una boca negra en la fachada de la ciudad. Paredes llenas de grafitis ilegibles, charcos de agua negra en el suelo y montañas de cartón apiladas contra los muros. Hace apenas una hora, Rodrigo habría llamado a la policía si tuviera que acercarse a un lugar así. Habría subido los seguros de su auto blindado. Habría sentido asco. Ahora sentía un miedo diferente, un miedo reverencial. «Quédate cerca de mí, Julián», ordenó, aflojándose la corbata de seda que sentía como una soga al cuello. «No te sueltes de mi mano». Entraron en el callejón. La luz del sol apenas tocaba el suelo allí. El silencio era denso, roto solo por el sonido de sus propios pasos y el goteo lejano de alguna tubería rota. Caminaron unos metros, esquivando vidrios rotos y basura. Al fondo del callejón, donde el camino parecía terminar en un muro ciego, había una estructura precaria. No era una casa, era un refugio hecho de retazos, láminas de zinc oxidadas, plásticos azules de construcción y cajas de madera. Rodrigo sintió un nudo en el estómago. La arquitectura de la miseria. Él la conocía. Él había nacido en una igual. La había borrado de su mente, la había tapado con mármol y cristal en su mansión, pero su cuerpo la recordaba. Recordaba el frío que se colaba por las rendijas, el ruido de la lluvia sobre el plástico. «¡Fuera!», una voz infantil gritó desde la oscuridad de la estructura. Valentina salió de entre las cortinas de plástico, sosteniendo un palo de madera en sus manos como si fuera una espada. Estaba temblando de pies a cabeza, pero se plantó frente a la entrada del refugio, bloqueando el paso. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero brillaban con una furia defensiva. «¡No se acerquen!», gritó ella agitando el palo. «No tengo nada. Ya les dije que no tengo dinero. Si se acercan voy a gritar». Rodrigo levantó las manos, mostrando las palmas abiertas. Ver a esa niña tan pequeña, tan frágil, tratando de defender su castillo de basura contra un hombre adulto, lo desarmó por completo. «No quiero hacerte daño», dijo Rodrigo con la voz ronca. Dio un paso lento hacia adelante. «Valentina, ese es tu nombre, ¿verdad? Valentina, baja el palo». «¡Miente!», acusó ella. «Usted es malo. Usted me tiró al suelo. Usted quería robarme mi pulsera. ¡Lárguese!». «No», interrumpió Julián, dando un paso al frente, soltando la mano de su padre. «No queremos robarte. Mira». Julián metió la mano en su bolsillo otra vez y sacó la moneda de plata. Brilló en la penumbra del callejón como una pequeña luna. «Te la traje», dijo el niño extendiendo la mano. «Es para la leche. Tómala». Valentina bajó el palo unos centímetros. Miró la moneda, luego miró a Julián. La inocencia del niño era un lenguaje universal que ella entendía, a diferencia de la complejidad cruel de los adultos. «¿Por qué?», preguntó ella con desconfianza. «¿Qué quieren a cambio? Nadie da nada gratis». Rodrigo tragó saliva.
Sentía que el corazón se le iba a salir por la boca. Tenía que hacer la pregunta que lo había traído corriendo hasta ese infierno. La pulsera. Empezó Rodrigo y vio cómo Valentina se tensaba de nuevo. No la quiero, te lo juro. Solo necesito saber quién te enseñó a hacer ese nudo. El nudo del infinito. Valentina frunció el ceño, confundida. Bajó el palo completamente, pero no se movió de la entrada. Nadie me enseñó, dijo ella en voz baja. Mi abuela la hizo. Ella las hace. Dice que son para amarrar la suerte, pero... Su voz se quebró y miró hacia el interior de la chabola de plástico. Pero creo que la nuestra se rompió. Ella está muy mal. El mundo de Rodrigo se inclinó sobre su eje. Mi abuela la hizo. ¿Tu abuela?, preguntó Rodrigo, sintiendo que las piernas le fallaban de nuevo. Dio un paso más, casi involuntario, hacia la cortina de plástico. ¿Está ahí adentro? Sí, pero no puede recibir visitas, dijo Valentina, volviendo a bloquear el paso, aunque con menos convicción. Está durmiendo. Tiene mucha fiebre, por eso quería la leche. Dice que tiene sed, pero el agua le sabe mal. Rodrigo no pidió permiso esta vez, no podía. La fuerza que lo empujaba era más grande que cualquier norma social o cortesía. Necesito verla, dijo, y no fue una orden, fue una súplica. «Papá», advirtió Julián, asustado por la intensidad en la voz de su padre. Rodrigo avanzó. Valentina intentó detenerlo, pero él la apartó con una suavidad que contrastaba con su violencia anterior en el supermercado. «Solo voy a mirar, lo prometo». Rodrigo apartó el plástico azul que servía de puerta. El olor a enfermedad, a sudor rancio y a medicina barata lo golpeó. Entró en la penumbra. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad. El interior era asfixiante. Había un colchón viejo tirado sobre pallets de madera para evitar la humedad del suelo. Y sobre el colchón, bajo una manta gris llena de remiendos, había un bulto pequeño. Una tos seca y profunda sacudió el bulto. Rodrigo se acercó sintiendo que caminaba sobre cristales. Se arrodilló junto al colchón, sin importarle que el lodo manchara sus pantalones de diseño. La mujer en el colchón se movió. Tenía el cabello completamente blanco, escaso y revuelto. Su piel era como pergamino arrugado, pegada a los huesos. Estaba consumida por la vida, por el hambre, por los años. Pero entonces ella abrió los ojos. No eran ojos derrotados. Eran ojos de un color miel profundo, rodeados de 1000 arrugas, pero con una chispa de lucidez que desafiaba a la muerte. Ella miró al hombre de traje que invadía su humilde morada. Parpadeó lentamente, confundida por la fiebre. Rodrigo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Habían pasado 30 años. El pelo era blanco, la piel estaba marcada, los dientes faltaban. Pero esa mirada que lo había consolado cuando su propio padre biológico lo golpeaba borracho. Esa mirada que le había dado un plato de sopa caliente cuando en su casa no había nada. ¿Doña Tere?, susurró Rodrigo, con la voz de un niño de 7 años. La anciana frunció el ceño, tratando de enfocar. Su mano huesuda salió de debajo de la manta y tanteó el aire. ¿Quién? Su voz era un silbido rasposo. No tengo dinero, señor. Déjenos. No, Tere. Mírame. Rodrigo se quitó las gafas de sol que aún llevaba puestas en la cabeza, como si eso pudiera quitarle también los años de cinismo. Soy yo. Soy Rodri, el hijo de Carmen, el niño del triciclo rojo. La mano de la anciana se detuvo en el aire. Sus ojos se abrieron un poco más, clavándose en el rostro de Rodrigo, buscando debajo de la barba bien cuidada, debajo de la piel hidratada, debajo del gesto de hombre de negocios, buscando al niño que ella había alimentado. Rodri, susurró ella, y una lágrima solitaria brotó de sus ojos cansados. ¿El que prometió volver? La frase cayó sobre Rodrigo como una tonelada de ladrillos. El que prometió volver. La memoria lo golpeó con la fuerza de un tsunami. El día que se fue, adoptado por una familia lejana y rica tras la muerte de su madre. Él tenía 10 años. Se subió al auto negro llorando y le gritó a su vecina, a la única que lo había cuidado: «Voy a volver, doña Tere, voy a ser rico y voy a venir por ti para que no tengas que vender pulseras nunca más, lo prometo». Había pasado 30 años y nunca volvió. Hasta hoy, que el destino lo había arrastrado de la oreja hasta este callejón. Sí. Rodrigo bajó la cabeza, y las lágrimas que había contenido durante décadas comenzaron a caer sobre sus manos, mojando la alfombra de tierra. Soy yo.
Y llegué tarde. Dios mío, llegué tan tarde. El peso de una promesa rota. El llanto de un hombre poderoso es un sonido que la naturaleza no espera. Es gutural, torpe, como el crujido de un edificio que colapsa desde sus cimientos. Rodrigo, el tiburón de las finanzas, el hombre que no pestañeaba al despedir a cientos de empleados para cuadrar un balance, estaba deshecho sobre el suelo de tierra apisonada. Sus manos aferraban la manta raída de doña Tere como si fuera el manto sagrado. «Perdóname, perdóname, vieja», repetía Rodrigo con la cara hundida en el colchón. El olor a humedad y enfermedad llenaba su nariz, pero era el olor de su infancia, el olor de la verdad que había intentado lavar con colonias francesas. Doña Tere, con un esfuerzo titánico, levantó su mano temblorosa. Sus dedos, deformados por años de artritis y trabajo duro, buscaron el cabello de Rodrigo. Lo acarició con la misma ternura con la que lo hacía 30 años atrás, cuando él llegaba llorando porque los otros niños se burlaban de sus zapatos rotos. «Ya, mi niño, ya», susurró ella, con una sonrisa débil que mostraba encías pálidas. «No llores. Las lágrimas no quitan el hambre ni curan la fiebre, solo limpian los ojos para ver mejor». Rodrigo levantó la cabeza. Sus ojos azules estaban inyectados en sangre, hinchados. «Te olvidé, Tere. Esa es la verdad», confesó, y las palabras le quemaron la garganta como ácido. No hubo excusas sobre el trabajo, ni sobre la familia adoptiva, ni sobre la falta de tiempo. Fue una confesión desnuda. «Me perdí en el dinero. Creí que si no miraba atrás, el pasado desaparecería. Pero tú estabas aquí, esperándome». «No te esperé para que me salvaras, Rodri», dijo ella, y una tos seca sacudió su cuerpo frágil, haciendo sonar su pecho como una bolsa de piedras. «Te esperé porque quería ver en qué hombre te habías convertido. Quería saber si ese corazón bueno que tenías seguía latiendo debajo de la ropa cara». Valentina observaba la escena desde la entrada, con el palo de madera aún en la mano, pero bajado. Sus ojos saltaban de la anciana al hombre rico, confundida. No entendía cómo ese monstruo que la había humillado en el supermercado ahora lloraba a los pies de su abuela como un niño regañado. «Abuela», dijo Valentina dando un paso tímido hacia el colchón. «¿Tú lo conoces? ¿Es él de quien me hablas en los cuentos? ¿El niño del triciclo?» Doña Tere giró la cabeza lentamente hacia su nieta. El amor en su mirada era tan intenso que iluminaba la penumbra del chabolo. «Sí, mi vida, es él, el que te dije que algún día vendría, aunque tardó un poquito más de la cuenta», dijo Tere, intentando poner un toque de humor, pero terminó en una mueca de dolor. Rodrigo miró a Valentina. Ahora la veía de verdad. Ya no veía a una vagabunda. Veía los rasgos de Tere en ella. Veía la misma barbilla desafiante, la misma dignidad en la pobreza. «Ella es», empezó a preguntar Rodrigo. «Es hija de mi Lucía», respondió Tere, y una sombra de tristeza infinita cruzó su rostro. «Lucía murió hace 2 años. Una neumonía mal curada. No teníamos para el doctor. Se fue en mis brazos, igual que yo me estoy yendo ahora». La revelación golpeó a Rodrigo como un puñetazo físico. Lucía. Él recordaba a Lucía. Era la hija pequeña de Tere, la que jugaba con él a las escondidas. Había muerto por falta de dinero, por falta de la ayuda que él había prometido. La culpa se transformó en algo más pesado, algo insoportable. Si él hubiera vuelto hace 5, 10 años, Lucía estaría viva. Valentina no sería huérfana. «¡No!», gimió Rodrigo, cerrando los ojos con fuerza. «Dios mío, ¿qué he hecho? No te culpes por lo que no hiciste, Rodri», le dijo Tere, apretando su mano con una fuerza sorprendente. «Ocúpate de lo que puedes hacer ahora. Yo ya estoy de salida. Mi boleto está picado». «Pero ella», señaló a Valentina con un dedo tembloroso. «Ella se queda sola. No tiene a nadie. El dueño del cuarto nos va a echar mañana si no pagamos. La van a llevar a un orfanato del Estado. O peor, a la calle». La anciana clavó sus ojos miel en los de Rodrigo. «Mírame, Rodri. No quiero tu dinero para mí. No quiero hospitales ni medicinas que solo alarguen la agonía. Quiero una promesa. Pero esta vez, una promesa de hombre. Una que no se rompa con el tiempo». Rodrigo asintió frenéticamente, tomando las manos de Tere entre las suyas. «Lo que sea. Pídeme lo que sea. Te doy mi fortuna entera. Te doy mi casa». «No quiero tu casa», susurró Tere, con la voz cada vez más apagada, como una vela consumiéndose. «Quiero que la cuides, que no dejes que el mundo se la coma, que le des la oportunidad que tú tuviste. Júramelo».
Te lo juro, dijo Rodrigo con voz firme y solemne. Por mi vida, Tere, te lo juro. Ella no volverá a pasar hambre, no volverá a tener frío. Será como mi propia sangre. Julián, que había permanecido en silencio junto a la puerta de plástico, se acercó despacio. Se arrodilló al lado de su padre. No dijo nada, pero puso su mano pequeña sobre el hombro de Rodrigo. Era un gesto de apoyo, de validación. Su padre, por primera vez, era un héroe real ante sus ojos. Abuela, tengo miedo, sollozó Valentina, soltando el palo y corriendo a abrazar a la anciana. Se acurrucó contra el pecho esquelético de Tere, buscando protección donde solo había huesos y piel. No te vayas, no me dejes con él, no lo conozco. Shh, mi niña. Tere acarició el cabello sucio de Valentina. Él es bueno, solo estaba un poco perdido, pero ya se encontró, ya volvió a casa. De repente, el cuerpo de doña Tere se puso rígido. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, mirando hacia un punto fijo en el techo de lámina oxidada. Una arcada violenta la sacudió. ¡Abuela!, gritó Valentina. Doña Tere comenzó a toser, pero no era una tos normal. Era un sonido húmedo, desgarrador. Sangre oscura brotó de sus labios, manchando la almohada gris. Su respiración se volvió un silbido agónico, rápido y superficial. De las palabras a los hechos. El pánico estalló en la pequeña habitación como una granada. «Tere, Tere, respira», gritó Rodrigo incorporándose de golpe. La sostuvo por los hombros, tratando de facilitar su respiración, pero la anciana se estaba ahogando en sus propios fluidos. «¡Papá, haz algo!», gritó Julián aterrado. «¡Agua! ¡Trae agua!», ordenó Rodrigo a Valentina, aunque sabía que el agua no serviría de nada. Valentina corrió hacia una botella de plástico medio vacía en la esquina, pero sus manos temblaban tanto que la dejó caer. El agua se derramó en el suelo de tierra, creando barro instantáneo. «¡No!», lloró la niña. «Abuela, no te mueras». Rodrigo sacó su teléfono celular del bolsillo interior de su saco. Sus dedos resbalaban sobre la pantalla táctil manchada de la sangre de Tere. Marcó el número de emergencias con desesperación. «¡Vamos, contesta, maldita sea!», bramó al teléfono. La señal era débil. Una barra, a veces ninguna. Estaban en un agujero negro de la ciudad, un lugar donde ni las ondas de celular querían entrar. Finalmente, la llamada conectó. «Emergencias. ¿Cuál es su...?» «Necesito una ambulancia. ¡Ya!», gritó Rodrigo, interrumpiendo a la operadora. «Tengo una mujer mayor, insuficiencia respiratoria grave, está tosiendo sangre. Se muere ahora». «Cálmese, señor. Deme la dirección exacta». «No sé la dirección exacta. Es el asentamiento detrás del supermercado norte, entrando por el callejón de la fábrica abandonada, al final del pasillo de tierra». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio burocrático, frío, mortal. «Señor, esa es una zona roja», dijo la operadora con tono monótono. «Las ambulancias no pueden entrar ahí sin escolta policial. El protocolo de seguridad indica que debemos esperar a una patrulla para asegurar el perímetro antes de ingresar». Rodrigo sintió que la sangre le hervía en las sienes. «Protocolo, se está muriendo, soy Rodrigo Montalvo, tengo dinero, pago lo que sea, manden un helicóptero si es necesario». «Señor, no importa quién sea, no podemos arriesgar al personal médico, deben esperar a la policía. El tiempo estimado de arribo es de 40 minutos». «En 40 minutos estará muerta», rugió Rodrigo y estrelló el teléfono contra la pared de lámina. El aparato de $2.000 se hizo añicos y cayó al suelo, inservible. El silencio volvió a la habitación, solo roto por los gorgoteos agónicos de Tere. Sus ojos se estaban poniendo vidriosos. Su mano, que aún sostenía la de Valentina, perdía fuerza. Rodrigo miró a su alrededor. Estaba solo. Su dinero no servía. Sus influencias no servían. Su apellido no servía. En ese cuarto de 3 metros, lleno de miseria, solo contaban sus manos y su voluntad. Miró a Julián. El niño estaba pálido, pero no lloraba. Miraba a su padre esperando una solución. «Julián», dijo Rodrigo con una voz extrañamente calmada, esa calma gélida que precede a la acción extrema. «Toma la mano de Valentina. No la sueltes». «Sí, papá». Rodrigo se quitó el saco de diseñador italiano. Lo tiró al suelo, sobre el barro y la sangre sin mirarlo. Se arremangó la camisa blanca impoluta hasta los codos. Se inclinó sobre doña Tere. «Tere, no te vas a morir aquí», le susurró al oído. «No en este agujero. Te lo prometí. Vas a tener una cama limpia. Vas a tener aire. Aguanta un poco más.
Con un movimiento fluido, Rodrigo pasó sus brazos por debajo de las piernas y la espalda de la anciana. Era liviana, dolorosamente liviana, como un pájaro hecho de huesos huecos. Al levantarla, la cabeza de Tere cayó hacia atrás, inerte. «¡Vamos!», gritó Rodrigo a los niños. Salió del chabolo cargando a Tere en brazos. La luz del sol del callejón lo cegó por un instante. «¡Corran hacia el auto!», ordenó. La escena era surrealista. Un hombre vestido con ropa de negocios, manchado de sangre y tierra, corriendo por un callejón inmundo con una anciana moribunda en brazos, seguido por dos niños, uno vestido de colegio privado y otra vestida de harapos. El barrio despertó. Gente salía de las otras chabolas al escuchar los gritos, hombres con miradas duras, mujeres con niños en brazos. Algunos bloquearon el paso, curiosos o amenazantes. En ese barrio, un hombre de traje solía significar problemas, desalojos, policía o deudas. Un hombre joven, con tatuajes en el cuello, se interpuso en el camino de Rodrigo. «¿A dónde la llevas, jefe? ¿Qué le hiciste a la vieja?». Rodrigo no se detuvo. No bajó el ritmo. Clavó sus ojos azules en los del pandillero con una intensidad asesina. «¡Quítate o te mato!», rugió Rodrigo. No fue una amenaza vacía. Fue la voz de un animal protegiendo a su manada. La desesperación le daba un aura de peligro que el dinero nunca le había dado. El pandillero vio algo en los ojos de Rodrigo. Vio locura. Vio verdad y se apartó. «¡Ábranle paso!», gritó el pandillero a los otros. «¡Lleva a la doña al hospital!». El mar rojo de la pobreza se abrió. La gente se apartó. Rodrigo corrió. Sus pulmones ardían. Sus brazos, acostumbrados a levantar pesas en el gimnasio, empezaban a doler, no por el peso, sino por la tensión. Tere tosía contra su pecho, manchando su camisa blanca de rojo brillante. «¡Ya llegamos, Tere! ¡Ya llegamos!», jadeaba Rodrigo. Salieron del callejón a la avenida principal. El sol golpeaba el asfalto. El auto de Rodrigo, un sedán negro blindado, estaba mal estacionado en la acera, con las luces intermitentes encendidas, tal como lo había dejado. «¡Julián, abre la puerta trasera!», gritó. El niño se adelantó y tiró de la manija. Rodrigo depositó a Tere en los asientos de cuero color crema con un cuidado exquisito, sin importarle arruinar la tapicería de miles de dólares. «¡Suban! ¡Rápido!». Valentina dudó. Miró el auto brillante, luego miró sus ropas sucias. «Voy a ensuciar», murmuró, condicionada por años de rechazo. Rodrigo la agarró del brazo y la metió casi a la fuerza en el auto, sentándola junto a su abuela. «¡Me importa un carajo el auto! ¡Entra!», le gritó cerrando la puerta. Rodrigo saltó al asiento del conductor. El motor rugió con la potencia de 400 caballos de fuerza. Miró por el retrovisor. Tere estaba pálida, con los ojos cerrados. Valentina lloraba en silencio, sosteniendo la mano de su abuela. Julián sostenía la otra mano. «No te duermas, Tere», dijo Rodrigo, metiendo primera y pisando el acelerador a fondo. «Háblale, Valentina, háblale, que no se duerma». El auto chilló llantas, dejando marcas negras en el pavimento, y salió disparado hacia el tráfico, esquivando coches y saltándose el primer semáforo en rojo. Rodrigo apretó el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. No iba al hospital público más cercano. Iba al Centro Médico Internacional, el hospital más caro y exclusivo de la ciudad, donde él era accionista. «Vas a vivir, vieja terca», masculló Rodrigo, con lágrimas corriendo por su cara, mezclándose con el sudor. «Vas a vivir para ver cómo cumplo mi promesa, aunque tenga que comprarle el alma al diablo». Mientras conducía como un piloto de fuga, esquivando bocinazos e insultos de otros conductores, Rodrigo sintió una mano pequeña tocar su hombro desde el asiento trasero. Era Julián. «Papá», dijo el niño con voz temblorosa pero llena de orgullo. «Eres valiente». Esa frase, viniendo de su hijo, valía más que todas las fusiones empresariales de su carrera. Pero Rodrigo no podía disfrutarla. El sonido de la respiración de Tere era cada vez más débil. «Reza, Julián», ordenó Rodrigo con la voz quebrada. «Reza todo lo que sepas, porque necesitamos un milagro». El auto aceleró aún más, convirtiéndose en una bala de metal negro, cortando la indiferencia de la ciudad, llevando en su interior la carga más valiosa que Rodrigo había transportado jamás. Una vida que no tenía precio de mercado. La muralla de cristal. El interior del sedán de lujo se convirtió en una cápsula de angustia a 120 kilómetros por hora. El mundo exterior era solo una mancha borrosa de luces y concreto que pasaba volando a través de los vidrios polarizados.
Adentro, el sonido dominante no era el motor de ingeniería alemana, sino el silbido rasposo y agónico de los pulmones de doña Tere, luchando por una bocanada más de aire. «¡Aguanta, Tere! ¡No te atrevas a cerrar los ojos!», gritaba Rodrigo, mirando por el retrovisor cada 3 segundos. Sus manos aferraban el volante con tal fuerza que el cuero crujía. Se saltó otro semáforo en rojo, esquivando por milímetros a un camión de reparto que le lanzó un bocinazo furioso. En el asiento trasero, la escena era desgarradora. Valentina, pequeña y aterrada, sostenía la cabeza de su abuela sobre su regazo. Sus lágrimas caían sobre el rostro arrugado de la anciana, mezclándose con la suciedad y el sudor. «Abuela, despierta, por favor», sollozaba la niña, acariciando la mejilla fría de Tere. «Mira, vamos en un carruaje, como en los cuentos, vamos al castillo donde te van a curar». Julián, sentado al otro lado, sostenía la mano de Tere. El niño, habituado a un mundo donde todo se solucionaba con una llamada o una tarjeta, se enfrentaba por primera vez a la fragilidad absoluta de la vida. «Papá, su mano está muy fría», dijo Julián, con la voz temblando de pánico. «Papá, se está enfriando. Ya llegamos, maldita sea, ya llegamos», rugió Rodrigo, girando el volante bruscamente hacia la derecha. El auto derrapó al entrar en la rampa de acceso del Hospital Sanatorio Metropolitano, una fortaleza de cristal y acero reservada para la élite de la ciudad. Allí no había colas de espera ni sillas de plástico. Había fuentes de agua, valet parking y silencio. Rodrigo frenó en seco justo frente a la puerta giratoria principal, ignorando la zona designada para ambulancias que estaba en el lateral. El chirrido de los neumáticos hizo que 2 guardias de seguridad y un valet de chaleco rojo saltaran de sus puestos. «¡Señor! ¡No puede estacionar aquí!», gritó el valet, corriendo hacia el auto con gesto molesto. «Esta es la entrada ejecutiva. Mueva su vehículo inmediatamente o llamaremos a la grúa». Rodrigo no esperó, abrió la puerta de una patada y salió. Su aspecto era aterrador. Un traje de $3.000 arruinado, la camisa blanca empapada en sangre oscura en el pecho y los brazos, el cabello revuelto y los ojos desorbitados por la adrenalina. «Necesito una camilla, ahora», bramó Rodrigo, corriendo hacia la puerta trasera para sacar a Tere. El valet retrocedió, asustado por la sangre. «Señor, ¿qué le pasó? ¿Hubo un accidente?», balbuceó el empleado. Rodrigo abrió la puerta trasera. El olor a enfermedad y miseria escapó del interior climatizado del auto, chocando con el aire aséptico del hospital. Sacó a Tere en brazos. La anciana estaba inerte. Su cabeza colgaba hacia atrás, como una muñeca rota. Sus ropas viejas y sucias contrastaban violentamente con el entorno de lujo. Valentina y Julián bajaron del auto, corriendo para seguir a Rodrigo. Un guardia de seguridad, un hombre corpulento con uniforme táctico, se interpuso en el camino hacia las puertas automáticas de cristal. «¡Alto ahí!», dijo el guardia, levantando una mano y poniendo la otra en su porra. «Señor, no puede ingresar con esa persona por aquí. Este es un hospital privado. El hospital público está a 20 cuadras. Le sugiero que...». La furia ciega se apoderó de Rodrigo. No tenía tiempo para la burocracia del clasismo. «¡Quítese de en medio!», gritó Rodrigo sin detenerse. «¡Señor, deténgase!». El guardia intentó bloquearlo físicamente, agarrando a Rodrigo por el hombro. «Normas de higiene y seguridad. Esa mujer es una indigente. No puede...». Rodrigo reaccionó con una violencia primitiva. Usando el impulso de su carrera, embistió al guardia con el hombro, derribándolo al suelo. El hombre cayó con un golpe seco, sorprendido. «¡Nadie me toca!», rugió Rodrigo, recuperando el equilibrio sin soltar a Tere. Las puertas de cristal se abrieron. Rodrigo irrumpió en el lobby. El contraste fue brutal. El lobby era un espacio inmenso, con suelos de mármol blanco, música clásica suave y aire acondicionado con aroma a lavanda. Había personas sentadas en sillones de cuero, revisando sus teléfonos, señoras con joyas, esperando resultados de cirugía estética. Todos se congelaron. Vieron entrar a un hombre manchado de sangre, cargando un bulto humano envuelto en harapos, seguido de 2 niños llorando y un guardia de seguridad levantándose del suelo afuera. El silencio se rompió con murmullos de horror. ¡Un médico! El grito de Rodrigo resonó en la bóveda del techo, haciendo eco como un cañonazo. «¡Se está muriendo! ¡Alguien ayúdeme!». Una recepcionista inmaculada, detrás de un mostrador de granito, se puso de pie, pálida, ajustándose sus gafas. «Señor,
Por favor, baje la voz. Está asustando a los pacientes, dijo ella tratando de mantener la compostura. Debe dirigirse a urgencias por la entrada lateral y llenar los formularios de admisión y seguro médico. Rodrigo llegó al mostrador, jadeando. Colocó a Tere con cuidado sobre uno de los sillones de espera de terciopelo beige, manchándolo instantáneamente de barro y fluidos. La gente alrededor se apartó con asco, cubriéndose la nariz. «No voy a llenar ningún maldito papel», dijo Rodrigo, inclinándose sobre el mostrador, su rostro a centímetros del de la recepcionista. Sus ojos azules ardían. «Ella no respira bien. Necesito al jefe de guardia. Ahora». «Señor, sin seguro médico o un depósito previo, no podemos admitir a personas en situación de calle», insistió la recepcionista, mirando con desdén a Tere y luego a Valentina, que temblaba al lado del sillón. «Este no es un hospital de caridad». Valentina se encogió. Conocía esa mirada. Era la misma de la cajera del supermercado, la mirada que decía, «Tú no vales nada aquí». Rodrigo golpeó el mostrador con el puño, haciendo saltar los bolígrafos y el ordenador. El sonido fue como un disparo. «Escúcheme bien», gritó Rodrigo, y su voz destilaba poder y amenaza. «Soy Rodrigo Montalvo. Soy dueño de la constructora que hizo el ala norte de este edificio. Conozco al director general. Juego golf con él los domingos. Si esa mujer no está en una unidad de cuidados intensivos en los próximos 60 segundos, juro por Dios que compro este hospital solo para demolerlo con usted adentro. ¿Me entendió?» La recepcionista tragó saliva. El apellido Montalvo. Lo reconoció. Miró el traje arruinado, el reloj en su muñeca que valía más que su sueldo de 5 años. El miedo cambió de bando. «Código azul en el lobby», gritó la mujer al teléfono con voz temblorosa. «Equipo de trauma al lobby. Inmediatamente, paciente VIP». «No es VIP», corrigió Rodrigo, volviéndose hacia Tere y tomando su mano fría. «Es mi familia». Las puertas dobles del fondo se abrieron de golpe. Un equipo de médicos y enfermeras vestidos de azul corrió hacia ellos, empujando una camilla de alta tecnología. El caos organizado de la medicina moderna envolvió la escena. «¿Qué tenemos?», preguntó el médico líder, un hombre canoso con autoridad, mientras ayudaba a Rodrigo a pasar a Tere a la camilla. «Mujer, aprox 70 años. Desnutrición severa. Tosía sangre. Creo que es neumonía avanzada o tuberculosis. Perdió la conciencia hace 3 minutos», recitó Rodrigo, sorprendiéndose de la claridad de su propio reporte. «Vamos, oxígeno, vía intravenosa», ordenó el médico. «Llévenla a trauma 1». La camilla empezó a moverse rápido. «¡Abuela!», gritó Valentina intentando correr tras la camilla. Una enfermera la detuvo suavemente. «No puedes pasar, cariño. Tienes que esperar aquí». Valentina luchó, pero estaba débil. Vio cómo las puertas batientes se tragaban a la única persona que la amaba en el mundo. La camilla desapareció. Rodrigo se quedó de pie en medio del lobby, con los brazos caídos a los costados, manchados de sangre seca. Su respiración agitada era lo único que se escuchaba. La gente lo miraba, pero ya nadie se atrevía a decir nada. El monstruo del supermercado se había transformado en algo que no podían comprender. Julián se acercó a Valentina, que lloraba en silencio, y le pasó el brazo por los hombros. «Mi papá la va a salvar», le dijo el niño con convicción. «Él siempre gana». Rodrigo se giró y miró a los 2 niños. Vio la mezcla de barro y lágrimas en sus caras. Sintió el peso de 30 años de egoísmo cayendo sobre sus hombros. No, él no siempre ganaba. De hecho, acababa de darse cuenta de que llevaba décadas perdiendo. El hilo que nunca se rompió. El tiempo en un hospital no se mide en minutos, sino en latidos. Habían pasado 2 horas. Rodrigo no se había movido de la sala de espera privada a la que los habían trasladado tras el incidente en el lobby. No se había lavado, no se había cambiado. Seguía con la camisa ensangrentada, sentado en un sofá de cuero, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Julián y Valentina estaban sentados frente a él. Una enfermera amable les había traído jugo y sándwiches. Valentina comía con una voracidad que partía el corazón, devorando cada migaja como si temiera que alguien se lo fuera a quitar. Julián, en cambio, no había tocado su comida. Solo observaba a la niña, empujando su propio plato hacia ella cuando terminaba el suyo. Rodrigo levantó la vista y observó a Valentina. Ahora, con la luz más calmada, podía ver los detalles. Tenía los mismos ojos que Tere tenía de joven, esa mezcla de dulzura y acero. «¡Valentina!»,
dijo Rodrigo. Su voz sonaba ronca, agotada. La niña se detuvo con el sándwich a medio camino de la boca. Bajó la mirada, asustada. El trauma del supermercado seguía latente. Para ella, este hombre seguía siendo peligroso, aunque los hubiera traído allí. Dime. Rodrigo buscó las palabras, tratando de ser suave. La pulsera. ¿Por qué te la dio tu abuela? ¿Qué te dijo cuando te la puso? Valentina tragó el bocado con dificultad. Se limpió la boca con el dorso de la mano sucia. Me la dio cuando mamá murió, dijo ella en voz baja. Dijo que era para que no me sintiera sola. Valentina metió la mano en su bolsillo. El vestido que llevaba tenía bolsillos grandes y remendados, y sacó la pulsera de hilo rojo que Rodrigo había intentado arrebatarle en el supermercado. La sostuvo en la palma de su mano, como una ofrenda sagrada. Ella me contó una historia, continuó la niña mirando el tejido. Dijo que hace mucho tiempo hubo un niño que vivía al lado de su casa. Un niño que siempre estaba triste porque sus papás no lo querían. Dijo que ella le hizo una pulsera igual a esta, para atarlo a la vida, porque el niño quería irse, quería desaparecer. Rodrigo sintió un escalofrío que le recorrió la espina dorsal. Recordó esa noche. Tenía 8 años. Estaba sentado en la acera, bajo la lluvia, decidido a escapar de casa, a correr hasta que sus piernas fallaran y dejarse morir de frío. Tere lo encontró, lo llevó a su casa, le dio té de canela y le tejió la pulsera. Mientras lleves esto, estás atado a mí, Rodri, y yo no te voy a soltar, así que no te puedes ir. Ella me dijo, la voz de Valentina tembló, que el niño se fue un día en un coche negro y grande, que se lo llevaron lejos para que fuera un príncipe, pero que ella sabía que él volvería, por eso tejía. ¿Tejía?, preguntó Rodrigo confundido. ¿Hacía más pulseras? Sí, muchas, todas las noches, asintió Valentina. Cuando no teníamos para comer, ella vendía todo. Vendió su anillo de bodas, vendió la televisión vieja, vendió su cama, pero nunca vendió las pulseras rojas. Las guardaba en una caja de zapatos. Decía, estas son para cuando Rodri vuelva, para que sepa que lo estuve esperando. Rodrigo se cubrió la boca con la mano para ahogar un sollozo. No puede ser, pero... Valentina bajó la voz avergonzada. La semana pasada, cuando ella se puso muy mal y ya no teníamos ni para el agua, ella sacó la caja. Lloró mucho. Y fue al mercado y las vendió todas, todas menos esta, que es la mía. ¿Las vendió?, preguntó Rodrigo con un nudo en la garganta. Sí. Compró medicina para mí, porque yo tenía mucha tos. Me curó a mí, pero ella se quedó sin nada. Valentina levantó sus ojos llenos de lágrimas hacia Rodrigo. Ella vendió sus recuerdos de ti para salvarme a mí. Ella te quería mucho, señor, más que a nadie. Siempre decía, Rodri es bueno, Rodri va a venir. El peso de la revelación aplastó a Rodrigo. Tere no solo lo había salvado en el pasado, había sacrificado el símbolo de su esperanza, su conexión emocional con él, para salvar a su nieta. Había renunciado a su tesoro para dar vida. Y mientras tanto, él había estado comprando relojes, yates y despreciando a gente como ella en los supermercados. La magnitud de su propia miseria moral se hizo evidente. Él era el pobre. Él era el indigente espiritual. Esa mujer, que moría en una cama de hospital sin un centavo, era la verdadera millonaria. «Perdóname, Dios», susurró Rodrigo, cerrando los ojos. Julián se levantó y caminó hacia su padre. «Papá», dijo el niño, «tú tienes la culpa de que ella esté enferma, ¿verdad?». La pregunta fue directa, brutal, sin filtros. Rodrigo abrió los ojos y miró a su hijo. Podría haber mentido, podría haber dicho que no, que la vida es así, que la pobreza es compleja. Pero miró los ojos de Julián y supo que ese era el momento definitivo de su paternidad. «Sí, hijo», dijo Rodrigo con voz firme pero rota, «tengo la culpa, porque pude haber vuelto hace años. Porque tengo todo este dinero y dejé que la persona que me salvó la vida viviera en la basura. Tengo la culpa de ser ciego». Julián asintió, procesando la información con la seriedad de un adulto. «Entonces tienes que arreglarlo», dijo el niño. «No solo con dinero, tienes que arreglarlo de verdad». «Lo haré, Julián, lo juro». En ese momento, la puerta de la sala de espera se abrió. El médico canoso entró. Su rostro estaba serio, indescifrable. Se quitó la mascarilla quirúrgica y suspiró. Rodrigo se puso de pie de un salto, el corazón latiéndole en la garganta. Valentina se levantó también, aferrándose a la pierna del pantalón de Rodrigo instintivamente. «Doctor»,
dijo Rodrigo temiendo lo peor. ¿Cómo está? Dígame la verdad. El médico miró a Rodrigo, luego a los niños. Señor Montalvo. La paciente llegó en estado crítico, neumonía bilateral, deshidratación severa y un cuadro de anemia alarmante. Su corazón es muy débil. Ha sufrido demasiado desgaste para una mujer de su edad. No me dé diagnósticos, interrumpió Rodrigo desesperado. Dígame si va a vivir. El médico hizo una pausa, midiendo sus palabras. La estabilizamos. Está en coma inducido para que su cuerpo descanse, pero las próximas 12 horas son cruciales. Si pasa la noche, hay esperanza. Pero debo ser honesto. Sus ganas de vivir parecen agotadas. Clínicamente hemos hecho todo. Ahora depende de ella. Y de si tiene alguna razón para quedarse en este mundo. Rodrigo sintió que las rodillas le temblaban, pero se mantuvo en pie. Ella tiene una razón, dijo Rodrigo mirando a Valentina y luego apretando el puño. Tiene dos. Y yo me voy a encargar de recordárselo. Rodrigo se volvió hacia el médico. Quiero entrar, ahora. Señor, está en la UCI. ¿Es restringido? No me importa, voy a entrar. Necesito hablar con ella. Necesito decirle que cumplí mi promesa. Necesita escuchar mi voz para saber que no fue en vano esperarme 30 años. El médico vio la determinación en los ojos de Rodrigo. No era la arrogancia del dinero esta vez, era la desesperación del amor. Está bien. 5 minutos, solo usted. Rodrigo miró a Julián. Cuida a Valentina, no la sueltes. Nunca, respondió Julián, tomando la mano de la niña. Rodrigo caminó hacia las puertas dobles. Iba a librar la batalla más importante de su vida. No en una sala de juntas, sino al lado de una cama de hospital, intentando convencer a una anciana moribunda de que la vida, a pesar de todo el dolor que él le había causado, todavía valía la pena. La habitación de los susurros. El sonido dentro de la unidad de cuidados intensivos no era humano. Era una sinfonía digital, fría y rítmica. Bip, bip, bip. Cada pitido era un recordatorio de que la vida de doña Tere pendía de un hilo tan fino como el que ella usaba para tejer sus pulseras. Rodrigo entró en el cubículo de cristal. El aire allí dentro estaba esterilizado, frío, sin olor. Un contraste violento con el calor humano y el olor a tierra mojada del callejón de donde la había sacado hacía apenas unas horas. Se acercó a la cama. Doña Tere parecía aún más pequeña entre las sábanas blancas del hospital. Estaba conectada a tubos y cables que monitoreaban cada latido de su corazón cansado. Un respirador artificial le cubría la boca y la nariz, inflando su pecho con un ritmo mecánico que ella ya no podía sostener por sí misma. Rodrigo arrastró una silla de metal y se sentó pesadamente. No le importó que su camisa, antes inmaculada, estuviera rígida por la sangre seca y el barro. Se inclinó hacia ella, con miedo de tocarla, miedo de romperla. «Tere», susurró. Su voz sonó extraña en el silencio clínico. «Soy yo, soy el ingrato». Nadie respondió, solo el bip, bip del monitor. Rodrigo extendió la mano y tomó la de ella. Estaba fría, llena de manchas de la edad y cicatrices viejas. Cicatrices de quemaduras de estufa, de cortes de papel, de agujas de coser. Eran las manos de una mujer que había luchado cada día de su vida para que otros comieran. «Te mentí afuera», continuó Rodrigo, hablando con la urgencia de quien se confiesa antes de una ejecución. «No me olvidé de ti por el trabajo. No me olvidé porque estuviera ocupado». Rodrigo apretó la mano inerte, clavando la mirada en los párpados cerrados de la anciana, esperando verlos temblar. «Me olvidé de ti porque me daba vergüenza», confesó, y las palabras salieron como vidrios rotos de su garganta. «Cuando me adoptaron, cuando entré en ese mundo de colegios privados y casas con piscina, quise borrar todo lo que fui. Odiaba recordar el hambre, odiaba recordar el frío, y tú eras el recuerdo vivo de mi pobreza. Así que te enterré en mi memoria para poder sentirme un príncipe». Las lágrimas volvieron a brotar, calientes y silenciosas. «Fui un cobarde, Tere. Creí que el dinero me limpiaba. Creí que si tenía trajes caros, nadie vería al niño sucio del callejón. Pero hoy mi hijo, un niño de 7 años, tuvo más hombría que yo en toda mi vida. Él te vio. Yo solo vi un estorbo». Rodrigo apoyó la frente en el borde de la cama, sollozando sin control. «No te mueras, por favor. No me dejes con esta deuda. No me dejes siendo el villano de tu historia. Despierta y grítame. Despierta y pégame. Pero no te vayas en silencio.
Necesito que veas que puedo cambiar. Necesito que veas que Rodri todavía está aquí, debajo de toda esta basura que me puse encima. De repente, un cambio en el ritmo del monitor hizo que Rodrigo levantara la cabeza de golpe. El bip se aceleró ligeramente. Rodrigo miró el rostro de Tere. No abrió los ojos. No hubo un movimiento de película. Pero en la mano que él sostenía, sintió algo. Una presión leve, casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa moribunda. No fue un apretón fuerte, fue solo un espasmo. Quizás un reflejo nervioso, o quizás, solo quizás, era ella diciéndole que escuchaba. ¿Tere?, preguntó él con el corazón desbocado. La presión no se repitió. El ritmo cardíaco volvió a su cadencia lenta y peligrosa. Pero para Rodrigo fue suficiente. Fue una chispa en la oscuridad. «Te prometo una cosa, vieja», dijo Rodrigo, secándose las lágrimas con rabia, transformando el dolor en una resolución de acero. Valentina no va a ser una estadística. No va a ser la niña pobre. A partir de hoy, esa niña es sagrada para mí. Si tengo que quemar mi empresa para darle un futuro, la quemo. Si tengo que arrodillarme ante el mundo entero, me arrodillo. Pero ella va a tener la vida que tú soñaste para mí. Y esta vez no voy a fallar. Rodrigo se puso de pie. Ya no era el hombre que había entrado. Algo se había roto dentro de él, pero era una ruptura necesaria, como cuando se rompe un hueso mal curado para que sane derecho. Besó la frente fría de Tere y se dio la vuelta. Tenía una misión. Y tenía enemigos a los que enfrentarse. Pero esta vez los enemigos no eran la pobreza o el hambre. El enemigo era su propia vida anterior. El precio de la redención. Al salir de la UCI, el pasillo estaba en penumbra. Solo las luces de emergencia y el resplandor de las máquinas expendedoras iluminaban la sala de espera. Allí estaban ellos. Julián se había quedado dormido en el sofá de cuero sintético, con la cabeza apoyada en el regazo de Valentina. Y Valentina, ella no dormía. Estaba sentada recta, rígida, con los ojos muy abiertos, vigilando el sueño del niño rico como un soldado. Acariciaba el pelo de Julián con una suavidad instintiva, tarareando una melodía inaudible, la misma que seguramente Tere le cantaba a ella. La imagen golpeó a Rodrigo. Dos mundos que se suponían enemigos, unidos por la inocencia. El niño que lo tenía todo y la niña que no tenía nada, durmiendo juntos bajo la luz de neón. No había prejuicios ahí, no había clases sociales. Solo dos niños asustados buscando calor. Rodrigo se acercó despacio. El sonido de sus zapatos de suela dura resonó en el pasillo, y Valentina levantó la vista de inmediato, asustada, protegiendo a Julián con sus brazos. «Tranquila», dijo Rodrigo levantando las manos. «Soy yo». Valentina relajó los hombros, pero no quitó la mirada de los ojos de Rodrigo. Buscaba respuestas. «¿Ella?», preguntó la niña, con un hilo de voz, temiendo terminar la frase. «Está peleando», respondió Rodrigo, sentándose en el suelo, frente a ellos, para estar a su altura. No quería mirarla desde arriba nunca más. «Tu abuela es la mujer más fuerte que he conocido. Está descansando». Valentina asintió, tragando el nudo en su garganta. «¿Nos van a echar?», preguntó ella de repente. «¿Qué?». Rodrigo frunció el ceño. «Del hospital», aclaró Valentina mirando alrededor. «Las enfermeras nos miran mal. Dicen que olemos a calle. Y mi ropa está sucia. Siempre nos echan de los lugares bonitos». La inocencia brutal de la pregunta le dolió a Rodrigo más que un golpe. «Nadie los va a echar», dijo él con firmeza. «Este es mi hospital. Bueno, una parte. Y tú eres mi invitada de honor. Si alguien te mira mal, me lo dices a mí». En ese momento, el silencio del pasillo fue violado por un sonido estridente. El teléfono de Rodrigo, que había sobrevivido en su bolsillo interior, el personal lo había recuperado del suelo del chabolo y se lo había entregado roto pero funcional, comenzó a vibrar y sonar. Rodrigo lo sacó. La pantalla estaba astillada, pero se leía claramente el nombre. Marcos, socio señor. Era la llamada que había estado temiendo y esperando. La reunión de fusión. El negocio de $50 millones que debía cerrar esa misma tarde. La razón por la que tenía tanta prisa en el supermercado. Rodrigo miró el teléfono. Luego miró a Valentina, con sus zapatos rotos y su mirada llena de miedo. Miró a Julián, durmiendo confiado. Contestó.
«Rodrigo, ¿dónde demonios estás?». La voz de Marcos gritaba al otro lado, histérica. «Los inversores japoneses llevan 2 horas esperando. Están furiosos. Se van a ir. Estamos perdiendo el trato del siglo. Dime que estás en camino». Rodrigo escuchó los gritos. Hace 5 horas. Esa llamada lo habría hecho sudar frío. Habría inventado mentiras, habría corrido, habría matado por llegar a esa sala de juntas. Ahora, la voz de Marcos le sonaba ridícula, lejana, como el zumbido de una mosca molesta. «No voy a ir, Marcos», dijo Rodrigo, con una calma que heló la sangre de su socio. «¿Qué? ¿Estás loco? Es la fusión. Es tu carrera. Si no apareces en 20 minutos te van a demandar por incumplimiento. Te van a destrozar, Rodrigo. Vas a perder millones». Rodrigo miró sus manos manchadas de sangre seca, la sangre de Tere. «Escúchame bien, Marcos», dijo Rodrigo bajando la voz para no despertar a Julián, pero con un tono que cortaba como un bisturí. «Que se vayan, que se lleven su dinero, que se lleven el contrato, no me importa. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás borracho?». «No, estoy despierto. Por primera vez en años, estoy despierto». Rodrigo se puso de pie y caminó unos pasos lejos de los niños, hacia la ventana que daba a la ciudad iluminada. «Cancela la reunión, cancela la cena de gala, y dile a los abogados que preparen los papeles para liquidar mi parte de las acciones de la filial sur». «Rodrigo, esto es un suicidio profesional». «No, Marcos, esto es un rescate. Estoy ocupado salvando algo que no tiene precio. No me vuelvas a llamar hoy». Rodrigo colgó, y luego hizo algo definitivo. Apagó el teléfono. Se quedó mirando el aparato negro en su mano. Era su grillete, su conexión con el mundo de la vanidad. Volvió con los niños. Julián empezaba a despertar, frotándose los ojos. «¿Papá?», preguntó el niño adormilado. «Ya ganamos». Rodrigo sonrió. Una sonrisa triste pero genuina, la primera real en mucho tiempo. «Todavía no, campeón, pero ya dejamos de perder». Se arrodilló frente a Valentina. La niña lo miraba con curiosidad. Había escuchado la conversación, aunque no entendía de fusiones o acciones. Entendía el tono. Entendía que ese hombre acababa de decir no a algo importante por estar allí. «Valentina», dijo Rodrigo, mirándola a los ojos. «Sé que tienes miedo. Sé que soy un extraño que te trató mal. Y pasaré el resto de mi vida pidiéndote perdón por eso, pero necesito que sepas algo». Rodrigo señaló hacia la puerta de la UCI. «Tu abuela va a ponerse bien. Los médicos son magos. Pero cuando despierte, no van a volver a ese callejón. Nunca más». Valentina frunció el ceño, confundida. «Pero no tenemos casa. El señor del alquiler dijo que si no pagábamos hoy». «Ya no importa el señor del alquiler», interrumpió Rodrigo. «Escúchame, tú tienes familia. Quizás no de sangre, pero la sangre es lo de menos a veces. Tu abuela fue como una madre para mí. Eso te hace...». Rodrigo buscó la palabra correcta y la encontró en el corazón de su hijo. «Eso nos hace familia». Rodrigo sacó su billetera. No sacó dinero. Sacó una tarjeta de presentación personal, blanca y simple. Le dio la vuelta y escribió con un bolígrafo prestado de la enfermera un número de teléfono fijo. «No te voy a dar dinero para que te vayas», dijo él. «Te voy a dar un hogar. A ti y a Tere. Julián siempre quiso una hermana y yo necesito aprender a ser humano de nuevo y creo que solo ustedes pueden enseñarme». Valentina miró la tarjeta, luego a Rodrigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nadie le había ofrecido un hogar. Le habían ofrecido monedas, sobras, ropa vieja, pero nunca un lugar donde quedarse. «¿Es verdad?», preguntó ella con la voz rota. «¿O es como el cuento del príncipe que se fue?». «El príncipe fue un idiota», dijo Rodrigo con fuerza. «Pero el hombre que está aquí no se va a ir. Te doy mi palabra de honor, y esta vez la sello con esto». Rodrigo extendió su mano, no para dar, sino para pedir. «¿Me dejas ver la pulsera otra vez?». Valentina dudó un segundo. Luego metió la mano en su bolsillo y sacó el hilo rojo. Se lo tendió. Rodrigo no se la puso. Tomó la muñeca de Valentina, pequeña y frágil, y con una delicadeza extrema volvió a atar la pulsera en el brazo de la niña. «Esto no es solo un hilo, Valentina. Es una promesa. Mientras lleves esto, nadie te va a hacer daño. Yo seré tu escudo». Julián se unió al momento poniendo su mano sobre la de su padre y la de Valentina. «Y yo también», dijo el niño. En ese instante, la puerta de la UCI se abrió de golpe. Una enfermera salió corriendo con el rostro pálido. «Doctor, doctor, venga rápido», gritó hacia el pasillo.
La paciente de la cama 4 está entrando en paro. El mundo se detuvo de nuevo. El sonido del monitor, que antes era rítmico, se convirtió en un pitido continuo y agudo que atravesaba las paredes de cristal. ¡Pi! Rodrigo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¡No!, gritó, levantándose y corriendo hacia la puerta de cristal, olvidando todas sus promesas de calma. ¡Abuela! El grito de Valentina fue un aullido de dolor puro que resonó en todo el hospital. El equipo médico se abalanzó sobre la cama de Tere. Rodrigo llegó al cristal y golpeó con las palmas abiertas, impotente, viendo cómo cargaban las palas del desfibrilador. ¡Cargando a 200! ¡Despejen! El cuerpo de Tere saltó sobre la cama con la descarga eléctrica. ¡Sin ritmo! ¡Otra vez! ¡Cargando a 300! Rodrigo se quedó pegado al vidrio, viendo cómo la única oportunidad de redención que tenía se le escapaba entre los dedos. Julián abrazó a Valentina, que se tapaba los oídos y cerraba los ojos, negándose a ver el final de su mundo. «¡Vamos, Tere! ¡Lucha!», gritó Rodrigo contra el cristal con lágrimas de rabia. «No te atrevas a irte ahora, no ahora». El milagro de las manos vacías, el pitido continuo del monitor cardíaco, ese sonido agudo y monótono que anuncia el final de una existencia, llenó la habitación como un gas venenoso. «Pi». Para los médicos era un sonido técnico, una señal para iniciar protocolos. Para Valentina, era el sonido de su mundo derrumbándose. La niña se tapó los oídos con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Se hizo un ovillo en el suelo del pasillo y empezó a gritar, un grito mudo, ahogado en su garganta, negándose a aceptar que la única luz de su vida se apagaba. Dentro del cubículo de cristal, el caos era coreografiado. «¡Cargando a 300 joules!», gritó el médico líder con el sudor perlando su frente. «¡Todos fuera! ¡Despejen!». El cuerpo frágil de doña Tere se arqueó violentamente sobre la camilla con el impacto de la descarga eléctrica. Cayó de nuevo, inerte, como un muñeco de trapo abandonado. Rodrigo, al otro lado del vidrio, golpeó el cristal con el puño cerrado. No sentía dolor en la mano, solo una desesperación que le quemaba las entrañas. «¡No te vayas! ¡Tere!», rugió, su voz distorsionada por el grueso vidrio. «¡No tienes permiso para irte!». El médico miró el monitor. La línea verde seguía siendo plana, una carretera recta hacia la muerte. «Sin respuesta», dijo una enfermera con voz tensa. «Doctor, lleva 2 minutos en asisitiolia. La saturación está en el suelo». «Vamos una más», ordenó el médico, aunque sus ojos ya mostraban resignación. «Epinefrina, 1 miligramo, cargando a 360». Rodrigo no pudo soportarlo más. La lógica, las normas, la civilización, todo desapareció. Vio cómo cargaban las palas de nuevo y sintió que estaban electrocutando su propia alma. Empujó la puerta de la UCI. Entró. «Señor, no puede estar aquí», gritó una enfermera tratando de bloquearle el paso. Rodrigo ni siquiera la miró. Pasó por su lado como un tren de carga, ignorando los protocolos de esterilidad. Llegó al lado de la cama justo cuando el médico iba a aplicar las palas. «¡Espere!», gritó Rodrigo, agarrando la barandilla de la cama. «¡Sáquenlo de aquí! ¡Seguridad!», bramó el médico. «Estamos perdiendo a la paciente. Ella me escucha». Rodrigo se inclinó sobre el oído de Tere, ignorando el caos a su alrededor, ignorando la muerte que flotaba en el aire. Tomó la mano de la anciana, esa mano fría y callosa, y la apretó con ambas manos. «Tere, escúchame, soy Rodri». El monitor seguía pitando. «¡Pi!». «No puedes dejarla sola», le susurró Rodrigo, con la voz quebrada por el llanto, hablando directamente al espíritu de la mujer que lo había amado cuando nadie más lo hacía. «Valentina está afuera, está aterrorizada. Si te vas ahora la condenas, si te vas ahora rompes la promesa». «Señor, por favor». El médico bajó las palas, mirando el reloj de pared. Iba a declarar la hora de la muerte. «No». Rodrigo miró al médico con ojos de loco. «Deme un segundo». Volvió a mirar a Tere. Se acercó tanto que sus lágrimas cayeron sobre la cara cerosa de la anciana. «Mamá». La palabra salió de su boca sin que él lo pensara. Nunca había llamado así a su madre adoptiva. Solo a ella. «Mamá, por favor, vuelve. Te juro que voy a ser el hombre que querías. Te juro que cuidaré de ella, pero necesito que me ayudes. Lucha, vieja terca, lucha». Rodrigo apretó la mano con fuerza, transmitiendo toda su energía, toda su vitalidad, todo su arrepentimiento a través de ese contacto. Y entonces sucedió.
No fue una explosión, no fue un rayo, fue un sonido. ¡Bip! El pitido continuo se cortó por una fracción de segundo. El médico levantó la vista de golpe hacia el monitor. ¡Pip! ¡Pip! La línea plana dio un salto. Una pequeña montaña verde apareció en la pantalla seguida de otra, débil, irregular, pero presente. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Las enfermeras se quedaron congeladas. El médico exhaló el aire que tenía contenido. «Tenemos ritmo», susurró el médico incrédulo. «Ritmo sinusal, bradicardia, pero está ahí». Rodrigo soltó el aire y cayó de rodillas junto a la cama, sollozando, enterrando la cara en las sábanas. Sentía que le habían arrancado el corazón y se lo habían vuelto a poner. «Estabilicen la presión», ordenó el médico, recuperando el control profesional, pero mirando a Rodrigo con una mezcla de respeto y asombro. «Dopamina en infusión continua. Vamos a mantenerla aquí». Rodrigo levantó la cabeza. Miró a Tere. Su pecho se movía, ayudado por la máquina, pero su corazón latía por sí mismo. Había vuelto, había regresado del borde del abismo porque alguien la había llamado por su nombre. Rodrigo se puso de pie, tambaleándose. Tenía que salir, tenía que decirles. Salió al pasillo. Estaba mareado, agotado, como si hubiera corrido un maratón. Valentina y Julián estaban abrazados en el suelo. Al ver salir a Rodrigo, Valentina se puso rígida, preparándose para el golpe final, para la noticia que acabaría con su vida. Rodrigo se dejó caer al suelo junto a ellos. No le importaba el traje, no le importaba la imagen. Estaba al nivel de sus ojos. Miró a Valentina. La niña temblaba tanto que sus dientes castañeteaban. «Está viva», dijo Rodrigo. Solo 2 palabras. Valentina dejó de respirar un segundo. «¿Qué?», susurró, incapaz de procesar la esperanza. «¿Está viva, Valentina?», repitió Rodrigo, y una sonrisa cansada pero luminosa rompió la máscara de dolor en su rostro. «Tu abuela es de hierro. Regresó. Se quedó con nosotros». Valentina miró a Rodrigo a los ojos, buscando la mentira, buscando el engaño. Pero solo vio verdad. Vio los ojos rojos de un hombre que había llorado. La niña soltó un grito que no fue de dolor, sino de liberación. Y entonces hizo algo que Rodrigo no esperaba. Se lanzó hacia él. Valentina rodeó el cuello de Rodrigo con sus brazos delgados y sucios y hundió su cara en el pecho del hombre, manchando su camisa ensangrentada con nuevas lágrimas. «Gracias, gracias», sollozaba ella. Rodrigo se quedó paralizado un instante. El contacto físico con la niña del supermercado, la niña que él había despreciado horas antes, lo desarmó. Sintió el cuerpo pequeño y frágil sacudirse contra el suyo. Lentamente, torpemente, Rodrigo rodeó a la niña con sus brazos grandes. La apretó contra él, cerró los ojos y apoyó la barbilla en la cabeza sucia de Valentina. «No me des las gracias», susurró él. «Perdóname tú a mí». Julián se unió al abrazo. Los 3 formaron una escultura humana en el suelo frío del hospital. Un millonario arruinado emocionalmente, un niño que descubría la realidad y una niña que recuperaba la esperanza. En ese abrazo, las cuentas bancarias y los harapos dejaron de existir. Solo había 3 corazones latiendo al mismo ritmo de la supervivencia. El muro de la burocracia 2 días después. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana de la habitación privada 405. No era una habitación de hospital normal. Parecía una suite de hotel. Había flores frescas en la mesa de noche, sábanas de hilo egipcio y un sofá-cama donde Rodrigo había pasado las últimas 48 horas, durmiendo a ratos, negándose a irse a casa. Doña Tere estaba despierta. Débil, sí, pero despierta. Ya no tenía el tubo en la garganta, solo una mascarilla de oxígeno transparente. Valentina estaba sentada en la cama, cepillando con cuidado el cabello blanco de su abuela. La niña estaba cambiada. Ya no llevaba los harapos del supermercado. Llevaba un vestido azul, sencillo y limpio, y zapatos nuevos que Julián había elegido personalmente en la tienda del hospital. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, hablando por un teléfono nuevo que su asistente le había traído. Su postura era tensa. «Te dije que vendas las acciones, Marcos», decía Rodrigo en voz baja pero firme. «No me importa si el precio bajó. Necesito liquidez. Ahora. Quiero comprar el terreno del asentamiento norte. Sí, todo el terreno. No para construir un centro comercial, idiota, para sanearlo, para urbanizarlo. No, no voy a echar a nadie. Voy a darles escrituras. Hazlo». Colgó el teléfono.
Se giró hacia la cama y su rostro se suavizó al ver a Tere sonreírle a Valentina. «Te ves mejor, Tere», dijo Rodrigo acercándose. «Me siento como si me hubiera atropellado un camión y luego me hubieran dado un masaje», bromeó ella con voz ronca. «Rodri, esto es demasiado. Este cuarto, las enfermeras que vienen cada 5 minutos, te vas a quedar pobre. Tengo mucho dinero, Tere. Demasiado. Y por primera vez sé en qué gastarlo», respondió él, tomándole la mano. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió sin llamar. No era una enfermera. Era una mujer de unos 50 años, vestida con un traje gris severo, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de eficiencia burocrática que helaba la sangre. Detrás de ella, 2 guardias de seguridad del hospital. Valentina dejó de cepillar el pelo de su abuela. El instinto de la calle le dijo que esa mujer era peligro. Se pegó al costado de Tere. «Buenos días», dijo la mujer sin sonreír. «Soy la licenciada Vargas, del Departamento de Servicios Sociales y Protección al Menor». Rodrigo se enderezó, poniéndose instintivamente entre la mujer y la cama. «No recuerdo haberla llamado», dijo Rodrigo secamente. «El hospital reportó el ingreso de una menor en situación de riesgo acompañando a una paciente indigente en estado crítico», dijo la mujer, abriendo su carpeta y sacando un bolígrafo. «Hemos revisado el caso. La señora Teresa Mendoza no tiene domicilio fijo, no tiene ingresos comprobables y su estado de salud es precario». La mujer miró a Valentina por encima de sus gafas. «La niña no está escolarizada, presenta signos de desnutrición crónica y vive en condiciones insalubres. El Estado asume la custodia inmediata». Valentina soltó un gemido y agarró el brazo de su abuela. Tere intentó incorporarse, pero estaba demasiado débil. «No», dijo Tere con voz ahogada. «No se la lleven. Es mi nieta. Señora, usted no puede ni cuidarse a sí misma», replicó la licenciada Vargas con frialdad. «La niña será trasladada al Hogar Estatal Infantil número 4, hasta que se determine su situación legal. Agentes, por favor, procedan». Los 2 guardias dieron un paso adelante. Valentina empezó a llorar, aterrorizada. «¡Rodrigo!», gritó la niña, mirando al hombre que le había prometido ser su escudo. Rodrigo sintió una furia fría subirle por la espalda. No era la furia impulsiva del supermercado. Era la furia calculadora de un hombre que sabe que tiene el poder y está dispuesto a usarlo. «¡Alto!». La voz de Rodrigo restalló como un látigo. Los guardias se detuvieron. La licenciada Vargas lo miró con molestia. «Señor, no interfiera. Esto es un procedimiento legal. Si obstruye a la autoridad». Rodrigo caminó despacio hacia ella, invadiendo su espacio vital. Era alto, imponente, y aunque llevaba ropa informal, emanaba una autoridad que hizo que la funcionaria retrocediera un paso. «Usted no se va a llevar a nadie», dijo Rodrigo, con una calma aterradora. «Escuche bien, licenciada. Usted dice que la señora Mendoza no tiene domicilio. Eso es falso. Su domicilio es Avenida Los Robles 450, Mansión Montalvo. Es mi residencia». La mujer parpadeó, confundida. «¿Qué dice?». «Digo que la señora Teresa es mi madre de crianza», mintió Rodrigo con una fluidez perfecta. «Y la niña Valentina está bajo mi protección directa». «Eso no consta en ningún documento», balbuceó Vargas mirando sus papeles. «Aquí dice que fueron encontrados en un asentamiento irregular. Un error administrativo que mis abogados ya están corrigiendo», interrumpió Rodrigo. «De hecho, mi abogado está en camino con los documentos de custodia temporal firmados por la abuela, otorgándome la tutela legal de la menor y la responsabilidad médica de la señora». Rodrigo sacó su billetera y extrajo una tarjeta. «Y le sugiero, licenciada, que antes de intentar tocar a esa niña, llame a su jefe, el director regional de servicios sociales. Es un buen amigo mío. Pregúntele si quiere tener una demanda por acoso y abuso de autoridad contra una familia que está pagando una suite privada en este hospital». La licenciada Vargas miró la tarjeta. Luego miró a Rodrigo. Y finalmente miró la habitación de lujo. Sabía cuando había perdido una batalla. El sistema estaba hecho para aplastar a los pobres, no para pelear contra los millonarios. Cerró su carpeta con un golpe seco. «Si presenta los documentos antes de las 5:00 p.m., detendremos el traslado». «Pero estaremos vigilando, señor Montalvo. Cualquier irregularidad». «No habrá ninguna. Buenos días», dijo Rodrigo señalando la puerta. La mujer se dio la vuelta y salió, seguida por los guardias. El silencio volvió a la habitación. Valentina seguía abrazada a Tere, temblando.
Rodrigo se giró hacia ellas. Exhaló un suspiro largo, liberando la tensión. ¿Es verdad?, preguntó Tere, mirándolo con ojos húmedos. ¿Les dijiste que vivimos contigo? Rodrigo se acercó a la cama y se sentó en el borde. Tomó la mano de Valentina, que aún llevaba la pulsera de hilo rojo. No les dije mentiras, Tere, solo les adelanté la verdad. Rodrigo miró a la niña. Te prometí que sería tu escudo. Un escudo no sirve si se queda guardado. Te vas a venir a vivir a casa. Tú y Tere. Julián ya está preparando el cuarto de huéspedes. Dice que necesita a alguien que le enseñe a jugar fútbol de verdad, porque yo soy un desastre. Valentina lo miró, incrédula. ¿Y si me porto mal?, preguntó ella con la inseguridad de quien ha sido rechazado siempre. Rodrigo sonrió y le acarició la mejilla, limpiando una lágrima. Entonces te castigaré sin postre, como a una hija. Pero nunca, escúchame bien, nunca te echaré a la calle. Esa puerta se cerró para siempre, Valentina. Ahora eres una Montalvo, y los Montalvo cuidamos de los nuestros. Tere cerró los ojos y 2 lágrimas rodaron por sus mejillas arrugadas. Había esperado 30 años. Había sufrido lo indecible. Pero al ver a ese hombre, el niño que una vez alimentó, convertirse en el padre que su nieta necesitaba, supo que todo el dolor había valido la pena. El círculo se había cerrado. El hilo rojo había funcionado. El final del hilo, la resolución y el legado. Escena 1. La salida del laberinto blanco, 3 semanas después. El sol de mediodía golpeaba la fachada de cristal del Hospital Sanatorio Metropolitano, pero esta vez la luz no parecía fría ni distante. Parecía una bendición. Las puertas automáticas se abrieron con un siseo suave y Rodrigo salió empujando una silla de ruedas. En la silla iba doña Tere. Ya no era el bulto de huesos moribundos que había ingresado esa noche fatídica. Aunque seguía delgada y su cabello blanco era escaso, había color en sus mejillas. Llevaba un conjunto de lana suave color lavanda que Rodrigo había mandado comprar, y sobre sus piernas descansaba una manta tejida nueva. Pero lo más importante era su mirada. Los ojos miel ya no buscaban la muerte, sino que absorbían cada detalle del mundo con avidez. A su lado caminaba Valentina. La transformación era total, no solo por el vestido de flores o los zapatos de charol brillante, sino por su postura. Ya no caminaba encorvada, esperando un golpe o un grito. Caminaba con la barbilla en alto, sosteniendo la mano de Julián, quien llevaba la mochila de su nueva hermana con un orgullo protector. «¿Seguro que pagaste todo, Rodri?», preguntó Tere por 10ª vez, girando la cabeza hacia atrás. «No quiero que me llegue una factura. Mira que yo no tengo ni para un chicle». Rodrigo soltó una carcajada genuina, un sonido que sus empleados de la oficina no reconocerían. «Está todo pagado, Tere. Y lo que no, lo inventamos. Olvídate del dinero. Tu único trabajo ahora es respirar y engordar un poco, que pesas menos que un suspiro». El valet parking trajo el auto. Ya no era el sedán deportivo de 2 plazas. Era una camioneta SUV familiar, espaciosa y segura. Rodrigo había cambiado su juguete de velocidad por un vehículo donde cupieran todos. Mientras ayudaba a Tere a subir al asiento del copiloto con una delicadeza extrema, Valentina se detuvo en la acera. Miró hacia atrás, hacia la ciudad, hacia la dirección donde quedaba el callejón oscuro. Rodrigo notó la pausa, cerró la puerta de Tere y se agachó junto a la niña. «¿Qué miras?», preguntó suavemente. «¿Nunca más?», susurró Valentina, señalando hacia el horizonte gris de los barrios pobres. «¿De verdad nunca más voy a tener que buscar comida en la basura?». Rodrigo le tomó las manos. Sintió la pulsera de hilo rojo en la muñeca de la niña, el nudo del infinito rozando sus dedos. «Mírame, Valentina». Esperó a que sus ojos oscuros conectaran con los suyos. «Antes de que vuelvas a pasar hambre, yo dejaré de respirar. Es una promesa de sangre, nunca más». Valentina asintió, y una sonrisa tímida, pero real, iluminó su rostro. Se subió al auto. Julián saltó detrás de ella. «¡Pido la ventana!», gritó el niño. «No, yo», respondió Valentina riendo. Era el sonido de la infancia recuperada. Rodrigo cerró la puerta, respiró hondo el aire de la ciudad y se subió al volante. No iba a una reunión. Iba a casa. Escena 2. Justicia en el pasillo 4. Pero antes de ir a la mansión, Rodrigo tenía una parada pendiente. «¿A dónde vamos, papá?», preguntó Julián al ver que Rodrigo tomaba el desvío hacia el centro comercial. «La casa es por el otro lado».
Tenemos que hacer una compra importante, hijo, dijo Rodrigo, con una mirada determinada en el espejo retrovisor. Algo que dejamos a medias. La camioneta se detuvo frente al mismo supermercado donde todo había comenzado. El letrero de neón parpadeaba bajo el sol. Valentina se tensó en el asiento trasero. El recuerdo de la humillación, de la cajera gritando, seguía fresco. «No tengas miedo», dijo Rodrigo apagando el motor. «Esta vez es diferente. Vamos». Bajaron todos. Rodrigo empujó la silla de Tere. Entraron por las puertas automáticas. El aire acondicionado, el olor a panadería, el zumbido de las cajas. El escenario era el mismo, pero los actores habían cambiado de papel. Rodrigo caminó directamente hacia el pasillo de los lácteos. Sus zapatos de cuero resonaban con autoridad. La gente se apartaba, no por asco esta vez, sino por la presencia magnética que emanaba el grupo. Llegaron a la estantería. Rodrigo tomó no una, sino 10 latas de la leche en polvo más cara, la misma que Valentina había intentado comprar. Llenó el carrito con comida. Chocolates, frutas, juguetes, todo lo que un niño soñaría. Luego se dirigió a las cajas. Buscó con la mirada. Allí estaba. La misma cajera, la mujer de rostro amargo, seguía masticando chicle y pasando productos con desdén. Rodrigo se formó en su fila. Julián y Valentina se pegaron a sus piernas. Tere observaba en silencio, entendiendo lo que Rodrigo estaba haciendo. Cuando llegó su turno, Rodrigo empezó a poner las latas sobre la cinta. La cajera levantó la vista, aburrida. «¿Tiene tarjeta de puntos?», preguntó mecánicamente. Entonces se detuvo. Miró a Valentina. Reconoció los ojos. Miró a Rodrigo. Reconoció al hombre del traje, aunque ahora vestía jeans y una camisa polo. Y miró a la anciana en la silla de ruedas. El color desapareció de la cara de la mujer. El chicle se detuvo en su boca. «Usted», balbuceó. «Buenas tardes», dijo Rodrigo, con una cortesía gélida. «Vengo a pagar una deuda». La cajera tragó saliva, mirando hacia los lados, buscando a seguridad, buscando una salida. «Señor, yo solo hacía mi trabajo. Las normas dicen que...». «No vengo a quejarme de sus normas», interrumpió Rodrigo. Sacó su tarjeta platino, la misma que había brillado aquel día. «Vengo a terminar la transacción que usted interrumpió. Cobre todo». La mujer, temblando, pasó los productos. El bip bip de la máquina sonaba como una cuenta regresiva. Son $300, dijo ella con voz débil. Rodrigo pagó, pero no se movió. Se giró hacia la larga fila de personas que esperaban detrás de él. Gente trabajadora, madres con niños, ancianos contando monedas. «Escúchenme todos», alzó la voz Rodrigo. El supermercado se quedó en silencio. Hace 3 semanas, en esta misma caja, una niña lloró de hambre y nadie hizo nada. Yo no hice nada. Todos miramos hacia otro lado. Rodrigo miró a la cajera que quería hundirse bajo el mostrador. La pobreza no es un crimen, y la indiferencia es la peor enfermedad. Hoy quiero celebrar que mi familia está viva. Rodrigo miró al gerente que había salido de su oficina al ver el alboroto. «Gerente», llamó Rodrigo, «cierre las cajas». «Disculpe», preguntó el hombre de corbata barata, punto y tam. «He dicho que cierre las cajas. La cuenta de todos los que están en este supermercado ahora mismo la pago yo». Un murmullo de incredulidad recorrió el lugar. «¿De todos?», preguntó una señora con un carrito lleno de pañales. «De todos», afirmó Rodrigo. «Con una condición». Se volvió hacia la cajera. «Que la próxima vez que alguien no tenga para pagar la leche de un niño, usted recuerde este momento y recuerde que la dignidad no tiene precio». La cajera bajó la cabeza, avergonzada hasta la médula. Lágrimas de humillación asomaron a sus ojos. «Lo siento», susurró ella. «Lo siento mucho». Valentina, soltándose de la pierna de Rodrigo, se acercó al mostrador. Tomó una de las barras de chocolate que Rodrigo había comprado. La extendió hacia la cajera. «Tenga», dijo la niña con una inocencia desarmante. «Parece que usted está triste. Mi abuela dice que el chocolate cura la tristeza». El gesto de la niña fue el golpe de gracia. La cajera rompió a llorar, cubriéndose la cara con las manos. El gerente, rojo de vergüenza, asintió hacia Rodrigo. La gente en la fila comenzó a aplaudir. No fue un aplauso de película, fue un aplauso espontáneo, humano. Rodrigo no sonrió con arrogancia. Solo tomó el manubrio de la silla de Tere. «Vámonos a casa», dijo. Escena 3. El calor del hogar. Epílogo, 1 año después. El jardín de la mansión Montalvo estaba irreconocible.
Donde antes había césped cortado milimétricamente y estatuas de mármol frío que nadie miraba, ahora había un caos de vida. Había una portería de fútbol mal colocada, bicicletas tiradas en el pasto y una mesa larga de madera bajo la sombra de un roble centenario. Era domingo. El aire olía a asado y a risas. Rodrigo estaba frente a la parrilla con un delantal que decía «El Jefe» manchado de salsa. Ya no usaba reloj. Su muñeca estaba adornada solo por una cosa: una pulsera de hilo rojo, desgastada por el uso, con un nudo de infinito. «¡Papá! ¡Valentina me hizo falta!», gritó Julián corriendo por el césped con la cara roja de esfuerzo. «Ha crecido, está más fuerte, más feliz». «¡Mentira!». Valentina corría detrás de él, riendo a carcajadas. Su cabello, antes opaco y enmarañado, ahora brillaba bajo el sol, largo y cuidado, sujeto con una cinta roja. Se tropezó con sus propios pies. «¡Árbitro!», gritó Rodrigo levantando una espátula. «Jueguen limpio o se quedan sin hamburguesa». En la mesa, bajo la sombra, doña Tere estaba sentada como una reina. Había recuperado peso. Sus arrugas seguían ahí, pero ya no eran surcos de sufrimiento, sino mapas de una vida que había encontrado puerto seguro. Estaba tejiendo. Sus manos, aunque más lentas, no habían perdido la magia. «Deja de regañarlos, Rodri», dijo ella sonriendo. «Deja que corran. Los niños tienen que gastar las suelas de los zapatos. Para eso son». Rodrigo se acercó a la mesa y le sirvió un vaso de limonada fresca. Le dio un beso en la frente. «¿Estás bien, mamá?», preguntó. «Estoy mejor que en brazos, hijo». Tere dejó las agujas sobre la mesa. «¿Sabes? Estaba pensando en aquel día». Rodrigo se puso serio un momento. El recuerdo siempre dolía un poco, como una cicatriz antigua. «Yo también pienso en eso a veces, en lo cerca que estuve de perderlo todo, de perderte a ti, de perderme a mí mismo». Tere tomó la mano de Rodrigo, acarició la pulsera roja en su muñeca. «Pero no nos perdiste, porque el hilo se estira, se enreda, pero nunca se rompe». Tere miró hacia el jardín, donde Julián y Valentina rodaban por el pasto, riendo histéricos. «Mira eso, Rodri. Eso es lo que construiste. No el edificio de tu empresa, ni tus cuentas bancarias. Eso». Rodrigo miró a los niños. Valentina, la niña que había sido invisible para el mundo, ahora brillaba con luz propia. Iba al colegio, sacaba las mejores notas en matemáticas y, según los maestros, tenía un don para el liderazgo. Julián, que había estado destinado a ser un niño rico y solitario, ahora tenía un corazón compasivo y una hermana por la que daría la vida. «Lo sé», dijo Rodrigo con la garganta apretada. «Soy el hombre más rico del mundo, y no tiene nada que ver con el banco». El timbre de la puerta principal sonó. El mayordomo, que ahora sonreía mucho más a menudo, apareció en el jardín. «Señor Rodrigo, han llegado los invitados para la gala benéfica». Rodrigo asintió. Se quitó el delantal. Esa noche inauguraban la Fundación Teresa Mendoza, un centro de acogida integral para familias en situación de calle. No era un orfanato frío, era un hogar, un lugar donde nadie tendría que devolver la leche. «Vamos», dijo Rodrigo. «Espera», dijo Valentina, llegando corriendo, jadeando. «Papá, se te desató el cordón del zapato. No puedes salir así a dar el discurso». La niña se arrodilló en el césped, sin importarle manchar su vestido nuevo, y ató los cordones de Rodrigo con destreza. Rodrigo la miró desde arriba. Vio la coronilla de su cabeza. Recordó el día en el supermercado, cuando la miró con desprecio desde su altura. Ahora la miraba con una devoción absoluta. Valentina se levantó y sacudió las manos. «Listo, ahora sí pareces un presidente». Rodrigo se agachó y la abrazó. Fue un abrazo largo, fuerte. «Gracias, hija». «¿Por atarte el zapato?», preguntó ella extrañada. «Por salvarme la vida», respondió él al oído. Rodrigo se levantó, tomó la mano de Julián y la mano de Valentina. Doña Tere avanzó con su andador, ya casi no usaba la silla. Juntos caminaron hacia la casa. La cámara se aleja lentamente, subiendo hacia el cielo azul, dejando ver el jardín lleno de vida. La imagen se funde a negro, pero antes de desaparecer, aparece un último primer plano. La muñeca de Rodrigo, sosteniendo la mano de Valentina. El hilo rojo brilla bajo el sol. El nudo infinito está firme. Nadie es tan pobre que no pueda dar un abrazo, ni tan rico que no lo necesite. Fin.